de educación no escolarizada. Y a todos los que son por las tareas que les ayudan acompañamiento en hospitales y demás. Esa fue el número 9, que fue 5,000. ¿Y cuántas teníamos? En venta, 2,500. Y subió mucho, ¿no? 5,500. Que es la información que ya. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Víctor? ¿Me escuchas, Víctor? Hola, Dan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quieres hacer una prueba? Para compartir pantalla, ¿te parece? Perfecto, a ver. Ok, ahí se ve la presentación. Ok, perfecto. Entonces estamos listos. Vale. Empezamos a las 4 en punto, ¿te parece? De acuerdo, muchas gracias. Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo de tecnología digital, recursos alternativos en el contexto de la educación y capacitación a distancia. En unos minutos comenzaremos con esta actividad. Les recordamos que esta actividad será grabada. En caso de que tengan algún inconveniente, por favor avísenos a través del correo electrónico jparedes@jap.org.mx. También les pedimos que si viven alguna condición de discapacidad y requieren algún tipo de apoyo, nos lo indiquen a través del chat. Muchas gracias. En unos minutos comenzamos.
Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. No, era en 100 metros. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, tecnología digital, recursos alternativos en el contexto de la educación y capacitación a distancia. Para esta actividad nos acompaña el licenciado en Pedagogía Víctor Miguel Ortiz, quien cuenta con una especialidad en Pedagogía Social. Ha colaborado como coordinador del programa de tutoría integral FES Amigo de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM. Actualmente es tutor académico en el Centro de Apoyo y Desarrollo Estudiantil CADE de la UNITEC Campus Marina. Bienvenido, licenciado Víctor. Muy buenas tardes, licenciado Adán. Primero que nada, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. La Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México nos puede facilitar para compartir pues muchas de nuestras experiencias, dudas, inquietudes con respecto a la tecnología digital y la educación a distancia, que es un ámbito en el que, pues bueno, nos tuvimos que acoplar básicamente de un día para otro, que ha presentado distintos retos, ha presentado distintas nuevas responsabilidades, nuevas maneras de pensar nuestro ejercer profesional, pero también nos ha traído muchos beneficios, nos ha traído demasiadas satisfacciones, pero siendo realistas, aún desconocemos cuál es el rumbo que va a tomar nuestro eje formativo, nuestro eje profesional, con respecto a pues, la situación social, la situación de salud que estamos viviendo hoy día. Entonces, pues bueno, nuevamente agradecer la invitación de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, al licenciado Adán, y pues es un gusto saludar a los maestros, directivos y todos aquellos asistentes que nos hacen el favor de estar el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, estas inquietudes me parece son compartidas por todos nosotros con respecto a cómo generar estrategias de clase a distancia, mediante qué plataformas, qué recursos son de los cuales yo puedo disponer, haciendo ese pequeño ejercicio de reflexión en torno a las tecnologías que nuestros alumnos, que los jóvenes, que los niños son los que manejan hoy día, ¿no? De primera instancia, todos recordaremos aquellos videos en los que algunos alumnos logran evidenciar a sus profesores, algunos de ellos menos hábiles con respecto al manejo de estas nuevas tecnologías. Y entonces viene esa incertidumbre de si efectivamente estamos haciendo bien nuestra labor, que es mejorar, y cómo podemos incrementar cada una de nuestras acciones y sobre todo inmiscuirnos en el terreno de lo educativo
y lo tecnológico. Entonces, bueno, el día de hoy nuestra breve plática conversará con respecto a la tecnología digital. Voy a permitirme hacer el uso de la pantalla compartida. Veremos entonces que el título del día de hoy es Tecnología Digital, recursos alternativos para el contexto de la educación y capacitación a distancia. ¿Ok? Entonces, pues bueno, seguramente muchos de nosotros, muchos de ustedes ya manejan o ya trabajan sobre una plataforma específica para hacer sus transmisiones de las clases, para mandar tareas, proyectos, para recibirlos y sobre todo, y muy importante, para evaluarlos. Entonces viene esa interrogante para nosotros con respecto a si hay alguna plataforma que me pueda ofrecer algo distinto, que pueda cubrir con mis necesidades y con las necesidades de mis alumnos. Y entonces vemos que hay un sinfín de posibilidades y lo que hace falta ahora es una actualización con respecto a pues estas distintas plataformas que nos son provistas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, habría que pensar en justamente el compartir todos los saberes que hemos generado ya a un año de la pandemia, cómo es que logramos insertarnos en ese cambio, cómo nos logramos desarrollar y adaptarnos, qué es lo que hemos aprendido justamente en este transcurso del tiempo y hacia dónde se tiene o debemos dirigir nuestras actividades. Para tal efecto, nosotros vamos a tener un referente teórico. Les voy a compartir un poquito de lo que es la experiencia en el ámbito de la tutoría, cómo lo hemos vivido, y vamos a hacer una pequeña intervención con respecto a una plataforma bastante benéfica para explicar de una mejor manera los conceptos centrales de la presentación. Me encantaría saber si alguno de ustedes ya maneja la plataforma de Microsoft Teams o al menos ha escuchado hablar de ella, ¿no? Para poder ir checando la intervención que tendremos en su momento. Buenas tardes, Teresa Márquez. Yo no tengo conocimiento de estas plataformas. Gracias. Ok, muchas gracias, maestra. Y pues bueno, justamente el objetivo también de la plática es que podamos pues presentar algunas otras opciones que tenemos, ¿no? Dada esta baraja de posibilidades y necesidades que también tienen nuestros alumnos. Entonces vamos a compartir que el objetivo de esta sesión es poder presentar elementos teóricos y contextuales de la educación a distancia. En muchos lados de nuestra sociedad, nuestros mismos papás y alumnos con los cuales trabajamos, de pronto creen que es un terreno totalmente novedoso, que es un terreno que vino a hacer una improvisación con respecto a lo que se hace en el terreno de la educación. Sin embargo, ustedes y nosotros reconocemos que hay universidades, que hay preparatorias, que hay primaria que se puede brindar a distancia. Tenemos, por ejemplo, el caso de la CONAFE, el caso de la prepa abierta para personas mayores. En el caso de las universidades, los sistemas de universidades abiertas y distancia. Es decir, no es algo nuevo, pero el contexto es lo que viene a transformar justamente su actuar. Además, la introducción a recursos digitales para la práctica docente en clases en línea. Para esto nos vamos a hacer uso de la plataforma de Microsoft Teams y de la formación en actividades de capacitación a distancia. ¿Qué elementos podemos recuperar y cuáles pueden ser benéficos para ustedes? Y bueno, antes de comenzar ya de lleno con el contenido, hagamos ese pequeño ejercicio de recordatorio. Estábamos hace un año. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Estábamos informándonos acerca de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que justamente irrumpió a mediados del mes de marzo y se proyectaba poder finalizar a fines del mes de abril. Bueno, pues ya cumplimos un año de que inició esta Jornada Nacional de Sana Distancia y vamos a cumplir ya un año en que se tendría que haber terminado como lo proyectaron en su momento nuestras autoridades. Y este ejercicio tiene que ver con
momento nos cae la pandemia en nuestro acontecer o en nuestro ejercicio profesional docente, administrativo, y cuánto hemos avanzado al respecto. ¿Qué es lo que hemos escuchado de nuestros alumnos? ¿Cómo se sienten los papás? ¿Cuáles son las inquietudes? Incluso si en nuestro centro educativo nuestra matrícula ha bajado, ha subido, ¿cuáles son las nuevas exigencias que van teniendo nuestros planteles, nuestros planes de estudio? ¿Cuáles son las exigencias que nosotros como centro educativo y los papás tienen para la práctica docente? En este sentido, vamos a retomar un testimonio de Alex Gutiérrez Moreno, quien es docente en la Universidad Magdalena Santa Marta en Colombia. Él al respecto nos puede decir que esta pandemia ha representado para los sistemas educativos un abrupto cambio para el que no se estaba avisado. Fue inesperado, por lo que no estar preparado para ello no significaba falencia, sino que se trata de una ruptura, puesto que las instituciones educativas actuaban en sus procesos habituales y planeados bajo este presupuesto de normalidad, ingreso, desarrollo y culminación de procesos de enseñanza. Y justamente hoy le pude platicar con algunos compañeros esta situación de ya van a ser 2 generaciones de alumnos de primaria, de secundaria, de preparatoria o hasta más generaciones que no van a poder tener ni siquiera su ceremonia de clausura, su ceremonia de egreso de tu plantel. Y de alguna manera eso también tiene un impacto muy importante en cómo ellos están percibiendo no solo el desarrollo de la pandemia, sino el desarrollo de pues, su sentido de pertenencia en nuestras escuelas. Recordemos que en algunos momentos se llega a decir que la escuela es el segundo hogar de nuestros alumnos, ¿no? Y a veces nuestra casa también, en el sentido de docente, en el sentido de administrativo, nuestra casa se vuelve en nuestro segundo centro de trabajo. ¿Cómo le hacemos ahora si en el mismo espacio, si en el mismo lugar tenemos tanto nuestro segundo hogar como nuestro segundo centro de trabajo? Son aspectos, son muy importantes estas reflexiones y también entender el contexto emocional que nuestros alumnos están viviendo. Desgraciadamente, pues hemos tenido un año de mucha pérdida por esta pues nueva enfermedad, ¿no? Y bueno, pues aprovechando, yo quisiera pensar que todos ustedes están bien en su casa, que pues su familia está bien. Y pues bueno, de antemano mis mejores deseos para todos ustedes. Siguiendo con la presentación y siguiendo con las interrogantes, ¿cómo me imagino que va a ser mi regreso a mi centro escolar? ¿Cómo me imagino que voy a retomar ese contacto con mis alumnos? ¿Cómo van a regresar? ¿Sus familiares están bien? Hay muchas notas periodísticas que nos dicen que algunos de nuestros alumnos, muchos ya en general, están viviendo duelos distintos a los que ya estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a vivir. La parte de poder despedirnos, aunque sea físicamente, de nuestro ser querido, ¿no? Ahora, hasta esto nos ha sido arrebatado de alguna manera. Los nuevos procesos, incluso de enseñanza en cuanto al duelo, en cuanto a las relaciones familiares, también se han modificado. Y eso, definitivamente, también tiene un impacto muy profundo en cómo ellos están pues entendiendo su proceso de aprendizaje, ¿no? Hay, no sé, por ejemplo, en grados más pequeños, esa incertidumbre de los nietos que dicen, pues, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Qué es esto del coronavirus? ¿Voy a volver a ver a mi abuelita? ¿Voy a volver a ver a mi abuelito? Y son, pues, cargas emocionales muy fuertes que de pronto a través de una pantalla no podemos ver y no podemos interpretar de la manera correcta. Y pues bueno, eso también es un panorama muy interesante que abordar con nuestros alumnos. Dado este contexto, dado este panorama, ¿ustedes qué rol creen que la tecnología digital pueda desempeñar en nuestro acontecer educativo? ¿Cómo han vivido este año ya pues de estar distanciados de nuestro centro de trabajo, de nuestros alumnos?
¿Cómo han sentido toda esta vorágine de actividades y de situaciones? Si alguien me quisiera por ahí compartir a través del chat. Igual, si gustan, pueden activar su micrófono. Okay. Te platico, en mi caso ha sido una reconstrucción, una reformación total y absoluta para mí y para mis residentes y para mis tutores. Gracias, maestra Lupita, ¿verdad? Bien, hasta una reconciliación con nuestro ejercicio profesional, ¿no? Estos nuevos retos justamente de los que estamos hablando también tienen que ver con el cuestionamiento de qué manera yo llevaba mi ejercer profesional, qué implementaciones son las que tengo que llevar a cabo y cómo se está resignificando. Al parecer, muchos de los planes, de las metodologías, se centran únicamente en lo tecnocrático, en lo meramente administrativo y en la meramente repetición de los chicos y los contenidos. Yéndonos más allá, esta tecnología digital o estos espacios en el cual estamos ahorita, lo que tendría que posibilitar o fortalecer es pensar en qué clase de alumno es el que nos queremos encontrar, ¿sale? De entrada entendemos que el aprendizaje, pues bueno, también está mediado por las interrelaciones personales. Si nos vamos, por ejemplo, al terreno del preescolar, una de las principales funciones es la socialización. ¿Cómo le estamos haciendo ahorita que ellos están encerrados en sus casas sin compartir lo que están aprendiendo y sin justamente ese personas? Entonces tenemos por ahí muchos pendientes de cómo plantear nuestras clases, pero también cómo pensar en regresar, digamos, a nivel personal, a nivel profesional. Y de eso me refiero a cómo reconciliarnos con nuestra profesión. Por aquí tenemos también ya algunos comentarios de que han utilizado Teams en el sentido administrativo, por ejemplo, nuevas herramientas digitales. Por aquí también nos comenta la profesora Nuri. Mis alumnos están en la preparatoria en línea 2. De ellos han terminado durante la pandemia. Una de ellas terminó en abril. Y ok, es lo que les comentaba justamente. Ni siquiera tenemos como esa apertura de compartir las experiencias, lo gratificante que está siendo para ellos poder terminar este proceso. Pero también está la carga emocional de ellos de no poder despedirse de ustedes, de sus compañeros, y pues está también esa situación pues de vulnerabilidad, perdón, y equilibrio emocional. Vamos a seguir entonces compartiendo la pantalla. Yo quisiera comentarte también, yo trabajo con jóvenes con discapacidad y ha sido muy complicado el poder adaptarnos al trabajo porque estamos requiriendo del apoyo de las mamás o de un tutor que trabaje con los niños para que las maestras puedan llevar la guía de trabajo en línea. Y es un poco complicado porque pues, las madres también tienen diversas actividades que realizar y también han tenido que aprender desde una plataforma con la que trabajamos, tener que usar un celular, que regularmente es la manera como se conecta la gran mayoría de ellas, y no contar con los aparatos o las herramientas indicadas para poderlo hacer, ¿no? Entonces, también hemos llegado a descubrir que, pues, que no tenemos las herramientas para trabajar. Los padres no tienen los mejores instrumentos en casa para poder llevar a cabo el trabajo. ¿Que estamos haciendo el mayor esfuerzo todos? Sí, sí lo estamos haciendo, que los maestros han aprendido y que hemos tenido que aprender que usar diferentes plataformas que te ayuden a hacer una clase más amena, que te lleven a tener la atención del alumno por 40 minutos por lo menos, para que puedas empezar y terminar una clase. Entonces son situaciones muy complicadas. Sí es cierto, no estábamos acostumbrados a trabajar en plataformas. A nosotros nos gusta más y por la actividad que realizamos nos conviene más un trabajo presencial que un trabajo en línea, porque los chicos tienen discapacidad motora. Entonces requieren del apoyo de otra persona que pueda trabajar con ellos. Pero en esto han pasado cosas maravillosas, ¿no?
alumnos que terminan, que inician universidad, están trabajando en universidad en línea, que trabajaron prepa en línea y pasan a la universidad en línea, pues tal vez un poco menos complicado. Pero los que entran a prepa, pues trabajas con ellos lo mejor que puedes a distancia, pero también están trabajando en línea. Entonces, hemos resuelto cosas, pero yo no sé si sea la mejor manera. Lo que sí sé es que no te puedes quedar estancado. Tienes que buscar opciones y tienes que buscar alternativas para seguir avanzando. No te puedes quedar, y en ello tendrás que aprender como maestro, como papá, como alumno, ¿no? Todos tenemos que aprender a ir siempre hacia adelante. Claro, maestra, muchísimas gracias por su aporte y creo que eso es lo bonito, lo noble de nuestra profesión. No solamente somos sujetos que ayudan a formar a otras personas, sino que al mismo tiempo nosotros nos formamos junto con ellas. Y pues usted da un punto muy importante, hablar de tecnología digital, hablar de tecnologías de la información y de la comunicación, pues indudablemente también nos tiene que hacer hablar de la brecha digital, de que no todos los alumnos tienen el mismo acceso a, pues, a una transmisión en Internet. La situación, por ejemplo, que usted nos comenta, de los alumnos que entran a clase por o mediante un teléfono. Ok, eso está, digamos, bien, pero ¿qué sucede en los hogares donde son 3, 4 alumnos y que tienen que compartir un mismo equipo? En los lugares donde no hay luz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, hablar de tecnología digital, de hablar de innovación, hablar de plataformas, también nos tiene que hacer retroceder a hablar acerca de la brecha digital, acerca incluso de la democratización de la educación y en qué lugar es en el que estamos nosotros justamente. Sí, fíjate que sí es cierto, también tenemos ese problema. Una parte de la población no tiene los recursos y no puede tomar clases en línea. Llevan un año sin tomar clases. Entonces tenemos un año sin trabajar con algunos alumnos, porque no tiene ni siquiera un teléfono o internet en casa. Claro. Incluso también de eso nosotros hemos sido parte como docentes. No sé en qué momento alguno de nosotros se nos habrá caído la transmisión, no habremos abierto el micrófono. Son como detalles, a veces parecieran muy sencillos, pero de esa manera nos obstaculiza pues la planeación que ya tenemos acerca de nuestra clase en estos ámbitos. En ese sentido, pues bueno, vamos a incursionar en esta plática en el rol de la tecnología en la educación a distancia. Y como les comentaba en un inicio, esta modalidad de educación a distancia, de educación abierta, pues ya existía en nuestro país, ya existía, ya teníamos un precedente, tenemos antecedentes de esto, y pues también hay, digamos, preconcepciones que pues desbordan del imaginario social. ¿Qué tipo de preconcepciones? Pues bueno, estamos hablando de un imaginario que se tiene acerca de la educación en línea o a distancia. Algunos de estos criterios o alguno de estas posibles pensamientos de las personas es que pues no es posible atender a cada estudiante como se merece, sería una de ellas. La segunda idea que se tenía al respecto es que estudiando a distancia, pues el alumno se siente muy solo. Como tercer rubro, los cursos en línea tienen menor calidad que un curso presencial. Como punto o rubro número 4, esta concepción de que la educación en línea es únicamente para adultos porque, pues bueno, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a su trabajo, es como lo que puede empatar con sus horarios y no así la escuela tradicional. Y el último punto que sería, no todo se puede enseñar en línea y esa modalidad no es para todos. De alguna manera podríamos estar de acuerdo en que estas 5 acepciones acerca de la educación a distancia que se tenía años antes de la pandemia se ven reflejados justamente en nuestro contexto, en nuestro año ya de aprende en casa, literalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, recordemos también que la educación a distancia y en línea se presentaron en nuestro país como una alternativa justamente a las demandas de personas que necesitaban, pues bueno, seguir formándose, seguir preparándose y justamente, pues bueno, ahora lo que sucede es hacer uso de estos recursos en un ámbito que era totalmente presencial, que a lo mejor de alguna manera llegábamos a utilizar los recursos tecnológicos y digitales como justamente como ese
esa innovación o esa novedad en nuestras clases, nuestras clases presenciales, y que hoy por hoy, pues bueno, es la plataforma diaria, básicamente nuestra, ¿no? Entonces, de acuerdo con nuestro nuevo contexto, nuestra nueva realidad, tendríamos que considerar, pues, sentidos de planeación enfocadas, obviamente, en los contenidos, en los objetivos, y ya con relación a ellos, pues bueno, entonces ahora sí generar o seleccionar una plataforma, un recurso, una estrategia o una metodología basada en las tecnologías de la información. De acuerdo al webinar anterior que se dio en la Junta de Asistencia Privada en cuanto a herramientas digitales, pues bueno, ya vimos, por ejemplo, Canva, ya se analizó lo que es Kahoot, ya se analizó, pues incluso hasta las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, que es como lo más al alcance de todos, ¿no? En algunas ocasiones a los docentes, pues bueno, les llegan los mensajes de los papás por ahí de las 10, 11 de la noche con qué tarea es para el día siguiente. Y bueno, vemos que hasta en ese sentido la pandemia ha trastocado un poco nuestro sentido de privacidad, nuestro sentido de, bueno, hasta aquí termina justamente mi jornada laboral. Yo también tengo pues que vivir básicamente esa parte de mi vida personal en mi casa, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer justamente esos límites? Tendría que ver también con el sentido de la planeación. La generación de estrategias didácticas, de cómo generar una secuencia didáctica con base en, pues, los procedimientos, los aprendizajes esperados, cuáles son los medios con los cuales tú puedes disponer. La generación también de instrumentos de evaluación. Este es un eje muy importante debido a que, pues bueno, en esta nueva realidad, o bueno, en esta realidad momentánea que es la educación en línea, pues bueno, los chicos tendrían que tener un canal de retroalimentación en el que les podamos indicar de qué manera pueden mejorar su trabajo y no solamente obtener una nota, una calificación. La dinámica de trabajo pues también se ve, digamos, afectada, trastocada, en el sentido de, pues yo no sé en qué momento de mi transmisión o de mi clase estoy teniendo la atención de mis alumnos, en qué momento se están distrayendo con algo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Y que incluso a nosotros como adultos también nos sigue pasando. Y lo documentaba la maestra hace un momento, cómo tenerlos atentos 40 minutos, ¿vale? Entiendo, por ejemplo, que el proceso de concentración no dura más en una persona que justamente ese tiempo. Entonces, ¿cómo presentar esos contenidos de alguna manera un poco más llamativa para ellos y que nosotros podamos estar seguros que aunque tengan su cámara apagada, pues sí me están viendo? Ahora, ¿cómo podemos recuperar nuestro referente empírico profesional? ¿Cómo es nuestra experiencia? ¿Se acuerdan cómo llegaron ustedes el año anterior justamente a esta nueva etapa de la educación? Cuando nos dijeron, ¿sabes qué? De acuerdo al Plan Nacional de Sana Distancia, nos tenemos que ir a trabajar a nuestras casas, vamos a utilizar esta plataforma, esta otra, vamos a utilizar el correo, tenemos los números de los alumnos. ¿Qué fue lo que sucedió hace un año? ¿Qué es lo que hemos aprendido justamente a lo largo de estos ya 12 meses en los que parecía imposible justamente estar separados tanto tiempo? Y pues una pregunta muy interesante también sería, ¿qué crees que nos haga falta por conocer? ¿Qué crees que todavía se pueda presentar en este rubro de la educación en línea o a distancia? Por aquí la profesora Janet también nos comenta que comenzaron con webinars para compartir temas de discapacidad en Facebook, que era lo que les comentaba, siempre era como hacer el uso de lo más inmediato que tuviéramos, de lo que estábamos seguros que nuestros alumnos o los papás, pues era lo que tenían al alcance. En este caso, pues redes sociales es muy complicado, muy difícil conocer a una persona que no haga uso de al menos una de ellas, ¿no? Lo complicado justamente vino después, en los que nosotros les propusimos, ¿sabes qué?
nuestras clases de este colegio van a venir a través de esta plataforma. Las juntas o los talleres que se dan por parte de tal colegio van a venir a través de la otra. La parte de llenen un formulario de satisfacción, de qué te pareció el tema, el tipo de contacto se tuvo que diversificar con respecto a pues las juntas presenciales o lo que teníamos usualmente conocido para poder participar en el proceso de educación de mis hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que muchas de las expectativas que se tenían con respecto a la tecnología y cómo se iba a pues presentar en mi acontecer, en mi labor profesional, pues bueno, básicamente sería este tipo de ¿Puedo situación. participar? Claro, maestra, hágame el favor. Sí, mire, bueno, yo cuando empezamos la pandemia, pues fíjate que, por ejemplo, ni siquiera sabía yo hacer videollamadas y cosas así, entonces pues tuve que aprender. Ahí tengo una prima que ella sí sabe usar bien el celular y pues ella fue la que me estuvo enseñando. Tampoco, por ejemplo, en mi computadora, pues sabía que me dijeron, no, es que tienes que instalar el Zoom. Y yo, ¿qué? ¿Con qué se comes? Y pues igual un sobrino fue el que me instaló en mi computadora el Zoom y después ya me enseñó un poquito a trabajarlo y todo eso. Y ya después ya se volvió así como que muy cotidiano porque muchas juntas y muchas clases y demás pues se daban así por el Zoom. Y al principio pues fue así tomar cursos y estar pues enviando las programaciones nada más así por correo a los alumnos y pues tener contacto con ellos por correo, pero poco a poco se fue modificando a manera de que cada vez pues el seguimiento a los alumnos fuera un poco más pues más presencial y más cotidiano mediante, o sea, por lo menos que los pudieras ver y todo eso para ir viendo cómo iban, si tenían dudas y todo esto, ¿no? Claro, Y muchas gracias. en la actualidad, pues todavía, pues a veces sí me desespera porque cuando les tocan temas muy difíciles digo, ay, ¿cómo les explico? Bueno, ya tomo una clase por Zoom y ya les explico y demás, pero pues cuando estábamos en la escuela era muy fácil porque ahí más sencillo les explicaba yo ahí de bulto, pues mira, esto se hace así basado, les hacía un ejercicio y así, ¿no? Pero ahí a la distancia, pues sí, luego se complica un poco, pero ha estado bien. Muchas gracias, maestra. E incluso, como comenta, tal vez hasta veíamos la reacción corporal de nuestros alumnos al ver tal o cual contenido, ¿no? Esa reticencia o esa resistencia también a entrar a alguna clase, ya veíamos, por ejemplo, el malestar justamente en ellos. Y pues bueno, también justamente la calidad de los equipos que incluso nosotros como maestro tenemos. Son muy comentadas también estas notas, pues en periódicos, en redes, en pues distintas plataformas de los esfuerzos que han tenido que hacer pues algunos maestros que no Sí. cuentan justamente con ese equipo necesario. No sé si ustedes recuerden A mí, ¿sabes también qué me pasó? O sea, al principio cuando nos pedían cosas sencillas, bueno, con el teléfono celular que yo tenía era suficiente, pero cuando nos empezaron a pedir videos ya más avanzados y de más duración, me tuve que comprar otro celular. Y lo mismo me pasó con la computadora, o sea, de repente tenía yo 2 computadoras, pero pues a cada rato se descomponían, eran bien lentas, y etc. Y pues tuve que pedir un préstamo al banco para comprarme otra computadora más rápido, para poder hacer los trabajos más rápido, para que no hubiera problemas en las comunicaciones y todo eso, ¿no? También eso. Y luego de pronto ni siquiera son los equipos, ¿no? Y es nuestra conexión a internet lo que ralentiza un poco los procesos. Y no estábamos tan asiduos a pues contemplar todo ese tipo de situaciones. Y entonces de una situación ya nos fuimos a otra y ya estamos gastando en otra situación, ¿no? Y pues bueno, no sé si ustedes recuerdan a la maestra que adaptó un teléfono celular por medio de hilos a un gancho de ropa y con ese estuvo transmitiendo sus primeras clases. O a este profesor al que le dicen, ¿sabes qué? Tienes que apretar el comando Alt más F4 y pues le hacen que cierre la transmisión. Entonces, creo que sí, mucho de los medios o el ámbito en el cual nos estamos desenvolviendo genera expectativas, pero también genera nuevas pues maneras de hacer frente a mis contenidos que yo pretendo revisar. En ese sentido, aquí tenemos algunas de las expectativas de las herramientas digitales o tecnológicas que tendría que ver con incrementar la variedad metodológica, es decir, de no siempre permitirnos estar hablando frente a la pantalla y hacer más de una clase un monólogo, ¿no? Sino tener justamente ese recurso audiovisual, ese recurso interactivo con el cual nuestros estudiantes puedan participar y pues bueno, reconocer que dentro de ellos, o muy a nuestro falta de costumbre, por así decirlo, ellos son
los que tienen que generar justamente su aprendizaje. Aumentar la accesibilidad y la flexibilidad no solo de contenidos, sino de dinámicas y de la manera en que nosotros estamos transmitiendo esos contactos a través de una pantalla. Promover el protagonismo del alumno, que justamente hoy más que nunca ellos se dan cuenta que sí, el profesor es necesario, que a lo mejor les gusta más una explicación de modo presencial, pero que en esta metodología, en la anterior y en la que puede venir, ya se tienen que reconocer como los sujetos principales en su proceso de aprendizaje, que no siempre van a tener al maestro, al tutor, al compañero atrás de ellos para que les pueda apoyar, y tienen que volver a generar esa conciencia autónoma de resolver problemas, de actuar ante una situación y mejorar la presentación y la comprensión de ciertos tipos de información. A lo mejor en nuestras clases presenciales no teníamos esa bondad de que cuando yo esté explicando algo y se me viene a la mente, no sé, hasta el tráiler de una película, la temática, podamos tener ese recurso allá en presencial. Y mediante estos dispositivos, estas reuniones, estos canales, poder traer, aunque sea una imagen rápida, ¿Cuál es su nombre? vamos a explicar pues de una manera un poco más concreta, perdón. También vamos a ver que tenemos esta posibilidad de generar espacios virtuales de trabajo cooperativo. Sí estamos hablando de que es importante el aprendizaje individual, que cada uno pueda reconocer desde su estilo de aprendizaje, su propia metodología, pero que aún estando separados se puede trabajar en equipo. Y que justamente este contexto de pandemia requiere mucho de eso, del trabajo en equipo, ¿no? De cómo poder cuidar yo a mi familia, pues cuidándome en primer lugar yo. En segundo lugar, las personas que tengo cerca. ¿Y cómo se puede cuidar mi familia? Pues con el apoyo de todos los que están a mi alrededor. Mejorar el desempeño personal, que justamente ahorita, pues bueno, por mucho que tengamos más o menos cantidad de clases, pues bueno, ellos se puedan dar cuenta que tienen un poco de más espacio en el cual pueden interactuar, en el cual pueden establecer comunicación con su familia, pero también destinar un tiempo adecuado, no solamente a las clases, sino a las actividades que tienen, pues aparte de. Aquí me gustaría compartirte un poquito de lo que es la experiencia en tutoría, en lo que es preparatoria. Sí, hay un peso muy específico para las calificaciones en los exámenes y hay otro peso específico para lo que son tareas, trabajos, proyectos, participaciones. Y aunque representa un porcentaje un poco menor con relación a los exámenes, pues no deja de ser importante. Dicho sea de paso, pues bueno, algunos de los alumnos se confían en el peso porcentual de la calificación final del examen, es a lo que le destinan un poco más de esfuerzo, ¿no? Y entonces, aunque en 3 exámenes puedan sacar 10, si no entregan justamente sus actividades extra, su calificación máxima final solamente aspira a un 7 o a un 8, ¿no? Entonces, creo que esa parte de la corresponsabilidad, de la autonomía, es algo que se tiene que estar trabajando pues con los alumnos a nivel personal y a nivel colectivo, así como acceder a nuevos entornos y situaciones, ¿no? Te comentaba, ellos de alguna manera ya nos llevaban un poco de ventaja en el desenvolvimiento en los medios electrónicos. Cómo retomar o cómo solventar esa disparidad de contacto con los medios, pues bueno, nuevamente hacer hincapié en el trabajo en equipo, en el trabajo colaborativo, que tendría que ver justamente con la relación alumno o docente. Profesor Víctor, una pregunta. Claro. Estás planteando en alumnos de prepa. Yo me pregunto, ¿cómo llevas esto a cabo con niños de primaria, con niños con discapacidad, que puede ser parálisis cerebral, discapacidad intelectual, déficit de atención con hiperactividad? ¿Cómo haces que esto funcione? Aquí indudablemente dependemos de un tercer elemento indispensable a todas luces, que es pues justamente nuestros papás, ¿no? Los papás de estos chicos. Desgraciadamente no tenemos esos medios o esos alcances virtuales para poder tener un contacto mucho más presencial, porque justamente
pues bueno, este aislamiento, esta situación de separación, pues aunado a las situaciones que usted me comenta, pues genera justamente un malestar emocional. A lo mejor un chico que no tiene justamente esta movilidad corporal, pues bueno, no entiende o no logramos nosotros entender, mejor dicho, qué es lo que ellos están sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tanto ellos como nuestros alumnos de, como usted comentaba, preparatoria, de primaria, de secundaria, lo que ya necesitan es un poco de contacto físico. Y pues bueno, ustedes saben, ¿no? Está permitido justamente ese contacto con personas que no tengamos cerca. Entonces, el único medio disponible, el único canal adecuado sería pues no perder contacto alguno con los papás. Y sabemos que la situación es muy complicada, sabemos que, como lo comentaba una maestra anteriormente, muchos de los papás trabajan, ¿no? Muchos de los papás tienen que tener esa situación de solventar o la escuela, o el trabajo, o la casa, bueno, la renta, justamente la luz o la alimentación. En el peor de los casos, que de verdad es algo totalmente no, ¿cómo comentarlo? Es algo que no siquiera se puede pensar en que alguien esté viviendo esta situación. En esta situación, perdón, de estar enfermo de COVID, ¿no? Pero no se puede alcanzar a dimensionar todo el impacto que esto ha tenido. Ustedes mismos, maestros, maestras, ustedes son profesionales, son papás, son mamás, son, no sé, son en algunos casos ya incluso abuelitas, abuelitos. ¿Cómo se vive esto, no? Entonces, estos canales para tener con personas un poco, pues más, digamos, en un nivel de educación básica, en un nivel de educación básica secundaria, con los chicos que usted me comenta, maestra, pues bueno, el único canal, el único medio es tener el contacto, pues, con los papás, ¿no? Y pues ellos nos van a dar un fiel reflejo de qué es lo que están viviendo los chicos. De alguna manera no podemos perder de vista que pues también estamos en una situación en la que pues los papás, siendo parte de este proceso, también están sufriendo de muchas maneras. Están viendo la frustración de sus hijos, están viendo la frustración también pues económica, de salud, emocional. Entonces es un terreno totalmente complicado de abordar únicamente mediante la tecnología digital. Aquí habría que tener un acercamiento un poco más personal, pero justamente esa es nuestra barrera ahorita, el contacto físico, el contacto presencial. Entonces, yo lo único que le podría decir es eso, el contacto con los papás y pues bueno, esa implicación profesional y ética que pues como docentes debemos de tener. Y pues justamente ese comentario me lleva a una pregunta, a una interrogante. ¿Ya quieren regresar al sistema presencial por completo? ¿Ya se adaptaron un poco al sistema virtual? ¿Qué creen que sea lo que viene a continuación? ¿Qué les gustaría pensar que es lo que va a seguir en nuestro sistema educativo? Bueno, yo considero que lo que va a seguir es, desafortunadamente, que los próximos meses tendremos la tercera ola, como ya llegó a España, como está en Inglaterra, y que se anuncia que estamos a semanas de que llegue a México. Entonces, las buenas intenciones de regresar a clases presenciales están muy lejos de la realidad. Quizá en 2 meses haya menos contagios, mayores posibilidades de regresar, pero antes, por la tercera ola que se espera ya que llegue en unas semanas, difícilmente eso va a ocurrir. Y es muy preocupante principalmente para la primera infancia, porque no han desarrollado habilidades sociales que son básicas. Antes les decíamos, no veas más de 30 minutos la computadora, y ahora queremos que esté 4 horas haciendo actividades y poniendo atención. ¿Qué pasa con todos los niños? Ya, los niños de educación regular están hartos, están fastidiados, ya no asisten. Jóvenes de prepa, universitarios, realmente les cuesta trabajo.
Y yo me pongo como ejemplo, hace 10 años me metí a una maestría en España en línea y me mandaron mis carpetas y todo, y dije, ¿quién me voy a poner a leer y quién me va a resolver mis dudas, no? Entonces, si uno como adulto dice, esto es pesado, pues más ellos, la verdad, y nadie estábamos preparados para este tipo de clases, de educación, los padres no son maestros, los padres tienen que preocuparse por la alimentación, como bien decía, profesor, es lo económico, lo emocional. Nos enfrentamos además a una ola que en España le llaman la cuarta ola, que son los trastornos emocionales. Y va a haber niños que no quieran regresar a la escuela con lo que se llama el síndrome de la cabaña, por temor, niños, adultos, adolescentes, a salir a enfermar y a morir. Se espera que haya trastornos de ansiedad, que ya se esté dando depresión, insomnio. Entonces, realmente tenemos al frente un gran reto como educadores, como nuestra propia persona. No escapamos, como los médicos no escapan a estar estresados, a tener miedo de morir. Todos estamos en el mismo barco, aunque no estamos todos en la misma clase. Es como el Titanic. Están los que van en la clase de lujo y están los que van, como bien decían, no tienen ni internet, no tienen una computadora, o si tienen internet es el básico y el básico se va de momento y regresa y luego 2, 3 dispositivos conectados no funciona. O sea, es una situación bastante compleja. No lo digo para apachurrarlos, los digo para que nos preparemos, para que nos demos el tiempo para nosotros, para escuchar música, relajarnos, practicar algún tipo de meditación y ver al frente que no viene fácil. En las 2 próximas semanas no se inician clases escolares, es lo más seguro, porque como les comento, en España, Francia, Italia, Inglaterra, están cerradas ya las fronteras por 2 semanas, porque está la tercera ola, que es el virus que salió de Inglaterra, que ya está en Brasil, que es 70% más contagioso y menos detectable en los primeros días. Entonces, sí es un reto a lo que nos enfrentamos. Gracias, maestra Tere. Y básicamente, haciendo esta analogía, estamos como el bloqueo del canal de Suez. Estamos esperando un desborde, justamente, tanto de emociones, como de problemas económicos, como de problemas de salud. Y usted tiene toda la razón. No hay un inmediato regreso presencial, 100% presencial, y menos porque, como dicen los chicos, hashtag Semana Santa, hashtag vacaciones, playa, y bueno, esta relajación de medidas de seguridad y de distanciamiento social, que si me lo permite, esta película ya la vimos el año anterior, ¿no? Justamente nos dijeron, a ver, esto se controla en 40 días, sí, con la responsabilidad, con el trabajo en equipo, con el trabajo colaborativo, con esa conciencia, digamos, social, que desgraciadamente no la hemos potenciado tal cual debería. Pero bueno, vamos a pasar de alguna manera la Semana Santa, ¿ok? Viene tal vez, como usted lo comenta, la tercera ola. Esta película ya la vimos también en enero y en febrero, ¿no? Y viene una tercera parte u otra tercera película que también tuvo consecuencias catastróficas el año pasado, que fue el 10 de mayo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué escenario educativo es el que viene? Podríamos plantear que se aproximan 3 escenarios, uno más posible que otro, uno más optimista que otro, pero no hay que perder de vista. Los 3 escenarios posibles tendría que ver con un regreso presencial, que como lo comentamos, y creo que en ese sentido, no es que seamos, como dice la maestra, no es que nos apachurremos, pero somos realistas y somos conscientes. Sabemos qué es lo que hay fuera de mi casa, sabemos lo que hay en mi colonia. Yo veo a las personas cuando van al súper y de pronto digo, esto no se va a acabar rápido. Vamos a continuar probablemente con un sistema remoto o a distancia, es como lo más palpable, al menos de aquí a que termine el ciclo escolar. Pero hay un tercer escenario, que es un semipresencial o híbrido. Esta situación en la que podamos rotar tanto profesores como alumnos, que, pues bueno, en un mismo espacio o en una misma franja horaria estemos tanto presencialmente con un sector de mis alumnos y remotamente
con el resto de mi grupo, ¿no? Hay que ir vislumbrando, por ejemplo, esa posibilidad de que en mi clase tal vez de historia, en clase presencial esté con 10 de mis alumnos y al mismo tiempo esté transmitiendo para los otros 35 restantes. Ese es uno de los grandes retos que vienen. ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿No? Veníamos de años, décadas de un sistema presencial. Tenemos ya la incursión en el terreno de lo digital o virtual de un año. De cara a un nuevo modelo, ¿qué es lo que tenemos que aportar cada uno de nosotros con base en nuestras experiencias? Entonces, en ese sentido, pues muchas de las herramientas o plataformas digitales están adaptando sus funciones, están adaptando sus interfaz para que podamos tener, pues no solamente una plataforma de monólogo, que únicamente nuestros alumnos nos están escuchando, sino que podamos tener esa interacción, esa interactividad, esa retroalimentación con ellos, ¿vale? Entonces, el aprendizaje en metodología híbrida tiene que ver con una apertura parcial. Esto está planteado, como lo dicen en cada informe de la tarde, sí y solo sí nuestras entidades, en este caso el Distrito Federal, la Ciudad de México, el Valle de México, estuviésemos en semáforo verde, con una apertura parcial de los colegios, con una apertura, con un aforo, pues digamos, limitado a un 35%. Lo que tendría que ver con que sea sincrónico y a distancia, que era el comentario que te hacía un momento. A lo mejor con unos estás presencialmente y con otros alumnos pues están siguiendo tu transmisión. Y la rotación de la asistencia, que también tendría que ver con, pues básicamente casi como con el calendario de vacunas, ¿no? Que las primeras 2 semanas asistan los chicos de la A a la F. Las siguientes 2 semanas van a asistir los chicos de la G a la M, y así. Eso es algo que se ha planteado desde la metodología de aprendizaje híbrido. Siguen esas 3 condiciones, posibilitando que podamos tener una experiencia del estudiante como el eje orientador, que pues justamente los aprendizajes sean con base en pues todo aquello que los alumnos han experimentado a lo largo de este año, no solo a nivel educativo, no solo a nivel emocional, sino a nivel social, a nivel familiar, que podamos retomar qué es lo que ellos han vivido y eso sea también lo que dé significado a la escuela. Como te comentaba, pues ya hay varios artículos que nos hacen muestra o que nos dan una pequeña muestra de que estamos en contacto con una generación de alumnos que desgraciadamente ya ha perdido en algunos casos a 1, 2 o hasta más de sus familias, de sus familiares, debido a la situación actual. De acuerdo con esta metodología, podemos personalizar para transformar contenidos en situaciones relevantes, ¿no? A través de pues actividades pues lúdicas, interactivas, a través de actividades que puedan detonar su interés, y pues esto pues siempre y cuando se dé a través de una combinación de lo mejor de la experiencia presencial, de lo que ellos recuerden, y lo mejor que pueda ser implementado en la experiencia digital. Entonces, para este fin, o bueno, dejando un poquito ya la parte teórica y centrándonos un poquito en qué tipo de recursos son de los que podemos disponer, pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de Microsoft Teams. Esto te lo planteo justamente desde la experiencia también en tutoría, en la que pues yo te puedo compartir nuestro contacto con los alumnos, pues en presencial, en virtual también, pues se da de uno a uno, ¿no? De persona a persona. Este tipo de interfaces también es muy benéfica con respecto a los grupos mayores, con los grupos de 30, 40, 60 participantes. Es decir, se puede realizar tal vez como una videollamada, hasta grupos o foros en una sola pues sesión, tal cual la estamos teniendo nosotros. Pues, ¿qué más te puedo compartir de la tutoría? Mucho de lo que estamos, o bueno, de lo que estoy trabajando yo de manera personal con los alumnos, sí tiene que ver justamente con la parte académica, con cómo generar una estrategia de aprendizaje, pues ahora a distancia, hacer ver esta parte de la autonomía que ellos tienen para
determinar en qué momento requieren apoyo pues pedagógico, apoyo psicológico, apoyo académico de las distintas asignaturas que llevan. Y todo esto, pues bueno, tenemos una plataforma muy interesante que es Microsoft Teams, que nos va a permitir justamente experimentar lo que es el aprendizaje colaborativo, que podamos reconocer que incluso a la distancia y en distintas pantallas podemos trabajar al mismo tiempo y hacer de esto, pues bueno, una experiencia un poquito más amena en cuanto a las clases online. Bien lo decía la maestra, ¿cómo les decía yo antes que no los quería 30 minutos en el celular? O nosotros en el instituto, en el colegio, no puedes utilizar tu celular aquí en la clase, guárdalo por favor, y ahora es el medio del cual disponemos para estas clases, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente con cómo entender este proceso de comunicación, cómo gestionarlo de una mejor manera, hacer uso, hacer hincapié y hacernos valer del trabajo colaborativo, que el alumno se pueda sentir implicado en el proceso, pues no solo de aprendizaje, sino que ellos también puedan reconocerse como agentes que pueden enseñar a sus compañeros. Un canal de retroalimentación en el cual ellos se puedan sentir pues orientados con respecto a su desempeño, con respecto a cada una de las acciones que ellos van generando, y también tienen un canal privado de retroalimentación. Esta plataforma sí te puede brindar en algún momento, sabes que hablar con tu alumno de manera privada, aunque estés en el mismo grupo, aunque estés en la misma clase, tal cual lo hacíamos nosotros, ¿no? Estamos con nuestros 60 alumnos ahí en el salón y quieres hablar afuera un minutito con alguno de ellos, pues bueno, también es posible mediante esta plataforma. Voy a dejar de compartir la presentación de PowerPoint y voy a empezar a compartir ahorita lo que es mi pantalla como tal, para que podamos ver de una manera un poquito más a detalle qué es lo que les quiero mostrar en cuanto al trabajo con Microsoft Teams. Antes de esto también nos comentaba la profesora Janet que es importante tomar en cuenta las edades y retomar bases de la pedagogía o andragogía según corresponda y buscar las herramientas digitales. Efectivamente, e incluso no los mismos intereses, a pesar de tener los medios disponibles, van a ser aplicables para todo tipo de público, ¿no? No le voy a poner una canción melódica a un alumno de secundaria si veo que esta técnica fue la que me ayudó en preescolar, ¿no? Entonces hay que identificar gustos, hay que identificar pues tendencias también en los chicos para poder hacer uso de este tipo de recursos. Entonces voy a compartir ahora lo que es mi ventana de Microsoft Teams. Me parece que ya estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Alcanzan a ver ustedes lo que es mi calendario? Bueno, lo que es el calendario de la aplicación. Microsoft Teams es una aplicación que es perteneciente a lo que es Office 365. Ustedes pueden ingresar desde su cuenta de Outlook, de MySpace, de Hotmail, incluso los que todavía tengan su correo de Hotmail, pueden ingresar a lo que es el navegador de Office 365 y ahí ustedes pueden actualizar desde Microsoft Word, pueden actualizar su PowerPoint, pueden actualizar su Excel, ¿no? Y bueno, ahí es donde ustedes van a encontrar justamente en Microsoft Teams. Hay dos disponibilidades para esta aplicación. Una, que puedan bajar la aplicación a su escritorio, la pueden descargar, o dos, trabajar directamente en línea. Cualquiera de las dos tiene las mismas funciones, ¿vale? En mi caso, pues bueno, yo la tengo instalada ya en mi escritorio porque, pues bueno, es la que nos toca a nosotros utilizar cada sesión de tutoría con los chicos, cada asesoría. Y bueno, ¿en qué consiste Microsoft Teams? ¿Cuáles son los beneficios que podemos identificar para nuestras sesiones en
en nuestros grupos. Primero, pues que obviamente podemos agendar reuniones de trabajo. En segundo lugar, podemos compartir también la pantalla. Se puede trabajar en una pizarra colaborativa como aquí en Zoom, como aquí en la videoconferencia. Podemos hacer uso de forms y lo que les comentaba de las salas compartidas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es dar un pequeño ejemplo de cómo crear una clase aquí en Microsoft Teams. De entrada vamos a identificar nuestro menú lateral izquierdo. Aquí donde dice actividad, son las notificaciones que te llegan, por ejemplo, si uno de tus alumnos te marcó. ¿Cómo te puede marcar? Pues bueno, únicamente ingresa tu correo, ¿no? Y tiene la opción de llamada o videollamada. ¿Sale? En segundo lugar, tenemos la ventana de chat. Si tu alumno o tu alumna no te puede marcar y te quiere mandar un mensajito, pues bueno, también lo puede hacer. Esta aplicación incluso también la puedes descargar a tu teléfono móvil. Es muy práctica. Aunque hay que desactivarla ya como consejo personal cuando estemos en vacaciones, porque los mensajes te aseguro que no dejan de llegar de los chicos. Está la parte de tareas, que es donde nosotros podemos asignarles pues justamente sus deberes. Aquí podemos incluso hasta meter rúbricas de evaluación. Y estamos ahorita en calendario, que es donde nos vamos a detener un poquito. El día de hoy es 29 de marzo y van a ser las 5. Vamos a suponer que vamos a generar una reunión para las 6. Entonces vamos a dar clic y se va a abrir otra ventana. En esta otra ventana, lo que nos va a empezar a preguntar es, ¿cómo se llama esta reunión? Por ejemplo, a la nuestra le pondríamos tecnología educativa. Agregue asistentes requeridos. Para que podamos tener esta visualización 100% online, tenemos que agregar un destinatario forzosamente, ¿vale? Entonces yo voy a agregar un correo alterno para que me pueda permitir generar la reunión. Aquí ustedes pueden meter los correos de sus alumnos para que les pueda generar la invitación. Entonces, aquí está generado el día 29 de marzo de 6 a, no sé, programémoslo para 1 hora. 29 de marzo a las 7 de la noche terminaría nuestra reunión. Aquí tenemos una opción de si se repite o no se repite. Esta opción es muy útil si tu clase es, por ejemplo, todos los lunes de aquí hasta que termine el año. Entonces le ponemos cada día laborable, diariamente, semanalmente, mensualmente. Agregar ubicación o canal, realmente no los considero yo como completamente necesarios, simplemente generar la sala. De momento, nada más tendríamos que dar en enviar. ¿Vale? ¿Qué sucede si solamente agregué un correo y los quiero invitar a ustedes a que se unan a la reunión? Bueno, pues nuevamente doy clic en este espacio que ya se generó. Y aquí ya me va a aparecer un cuadro para poder compartir. En este sentido, yo lo pego en el portapapeles y se los puedo compartir ahorita, por ejemplo. Ahorita se los escribo. Y creo que no se deja. Vamos a copiarlo de todas maneras. Otra manera en que lo podemos copiar es abriendo totalmente el cuadro de la reunión. Un poquito de paciencia porque, como les comento, de pronto no tenemos como los mejores equipos disponibles en el momento.
Una de las grandes bondades que se tiene con Teams, por ejemplo, es que al ya familiarizarnos, perdón, con la interfaz, con cómo se puede compartir la pantalla, cómo podemos compartir pues los recursos junto con los chicos, es que ellos también ya pueden tener ese papel activo que estamos buscando que puedan tener, para que ahora ellos sean los que puedan generar desde una reunión, que ellos puedan compartir su propia pizarra, e incluso que también se puedan atrever a generar sus propias exposiciones, que ellos se puedan animar a compartir, pues, hasta los trabajos que ellos han hecho de manera, pues, un poquito más accesible. No puedo generar ahorita este link para poder compartir, pero bueno, vamos a comenzar entonces con la situación de una reunión. Aquí ya vamos a solicitar que nos podamos unir a esa junta, a esa clase, y vamos a empezar a ver entonces qué onda con la creación de la sala, cómo nos vamos a poder hacer uso de la pantalla compartida, las bondades que les comento del chat y la pizarra. Me hubiera encantado de verdad poder tener, no sé por qué no lo puedo compartir. Me parece que por fin lo vamos a lograr. Aquí está. Entonces, para compartirlo, por ejemplo, de una manera un poquito más rápida o eficiente, nos va a arrojar este recuadro que dice reunión en Microsoft Teams. Nosotros vamos a seleccionar con el clic derecho, copiar vínculo, y entonces ahora sí ya lo podremos compartir. Si alguien tiene dentro de sus posibilidades acceder a la reunión y quiere hacerlo, no hay ningún problema. El chiste es que podamos tener una mejor visualización de qué es lo que nos ofrece, pues, este tipo de comandos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, me confirman, por favor, si se está compartiendo mi pantalla de elija las opciones de video y de audio, si se alcanza a ver esa parte todavía. No, ¿cuál dónde? Ok, entonces voy a compartir de otra manera la pantalla de la videoconferencia para que se pueda visualizar. Ok, en estos momentos yo estoy compartiendo una de las opciones que me da para ingresar a la sala. Dice, elija las opciones de video y de audio. ¿Ya se puede visualizar esa pantalla? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, justamente aquí ya le damos unirnos y nos va a abrir otra interfaz. Esta ya va a ser literalmente la de, pues, la sala que estamos creando para poder llevar a cabo la presentación de nuestro material, la presentación de la pizarra compartida, y vamos a poder generar entonces ya, pues, esta interacción, esta comunicación con los alumnos, con quien yo quiera realizar una llamada. Mira, por ejemplo, aquí vemos que está ingresando Cristian Aguilar Cano. Y bueno, esta es mi interfaz de Microsoft Teams. ¿Qué beneficios tienen? Bueno, supongamos que ya estamos justamente en la clase. Aquí yo puedo, en este icono, mostrar a los participantes que están dentro de la reunión. Me arroja quienes ya estamos. Por ejemplo, está mi nombre, está el de Cristian Aguilar, y aquí cada quien, sin la necesidad, por ejemplo, de escribir su nombre completo, ya voy a saber quién está en la reunión.
A continuación está la ventana de chat. Por ahí, si Cristian puede escribir algo en la ventana del chat, pues bueno, es lo que nos va a aparecer. Aquí los alumnos pueden anotar desde sus dudas, desde algún tipo de situación extra, por ejemplo, que no se esté escuchando, que no se esté compartiendo adecuadamente, o como ustedes lo han visto, de pronto tenemos alumnos que son un poquito más discretos para poder participar, y pues bueno, lo hacen más de manera escrita. Entonces también aquí ya vemos que Tere Márquez ya nos hizo favor de ingresar, ya nos saludó Cristian, y bueno, nosotros también tenemos aquí un icono. Bienvenida, Tere, muchas gracias, en el que podemos, pues bueno, tener más acciones como el hecho ya de compartir pantalla. Y es a lo que yo quiero llegar. ¿Se acuerdan que en toda la plática anterior yo les decía que es muy importante tener la colaboración, que nuestros alumnos puedan hacer el uso de la pizarra, que se asuman como personas partícipes de su propio proceso? Bueno, pues aquí tenemos la opción de compartir justamente la pizarra de Microsoft. Entonces le vamos a dar a acceder, y lo primero que nos va a preguntar es si yo quiero hacer uso de la pizarra de manera individual o voy a permitir que los que están presentes en la reunión puedan editar junto conmigo. Por obvias razones, yo voy a dar acceso a que puedan editar. Aquí ya pueden ver, por ejemplo, dice, ¿desea presentar o colaborar? La primera opción es presentar pizarra, solo usted puede editar, o colaborar en la pizarra. Cualquier usuario puede editar. Bueno, entonces vamos a escoger colaborar en la pizarra. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, si tú tienes, por ejemplo, este dispositivo como lápiz táctil para tu pantalla, para tu pad del tapete de la laptop, o tienes un mouse, digamos, un poquito más avanzado, pues puedes escribir, puedes hacer uso de los plumones, ¿no? Por ejemplo, aquí explicar, hacer una rúbrica, trazar una fórmula. Esto lo estoy haciendo sin lápiz óptico, así que disculpen los malos trazos. Lo podemos borrar. Básicamente es un pizarrón de aula de manera digital. Podemos agregar texto. Y se puede hacer de la siguiente manera. Puedes dejar unas notas para tus alumnos y ellos mismos también pueden hacer uso de la dinámica. Por ejemplo, y ahorita le pediría a Cristian, a Tere o a Rocío que pudieran dejar junto con la nota que yo les acabo de poner en este lado, una nota alterna. La pueden agregar con ese pequeño post-it que ven en su lado derecho, o lo pueden agregar con la herramienta de añadir texto. Entonces, creo que esto es una de las ventajas o de los recursos que podemos hacer uso con la colaboración de Microsoft Teams para que nuestros alumnos puedan tener ese contacto, que se vean implicados, que puedan identificar los alcances que las actividades pueden tener. Y pues justamente para nosotros nos sirve en el sentido de pues que ellos puedan demostrar mediante su participación, primero que no nos están ignorando básicamente en la sesión, que puedan pues externar un punto de vista escrito, visual, que puedan resaltar sus ideas, ¿no? Y darnos cuenta que, pues bueno, estos espacios son los que estamos creando para ellos, ¿no? Te comentaba que también hay otra función en la cual los podemos separar. En este momento todos están viendo lo que es la pizarra compartida.
Pero ¿cómo los puedo yo poner a trabajar en equipo? Bueno, aquí tenemos esta opción que dice salas para sesión de subgrupo. Le vamos a dar en el clic y los vamos a separar en distintas salas. Vamos a crear en este sentido 2. La aplicación de manera inmediata las crea. Y aquí es donde vamos a empezar a agregar a nuestros usuarios. Por ejemplo, vamos a asignar a Cristian y a Tere a la sala 1. Y vamos a abrir su sala. En ese sentido, es lo que les comentaba del trabajo, digamos, un poco más distanciado, un poquito más de poder crear estas colaboraciones a través de las opciones que nos puede brindar Teams y podamos tener una experiencia un poco más pues interactivas, un poco más interesantes para ellos y poder tener en este sentido pues la privacidad que cada uno de mis estudiantes pudiera solicitar. En este sentido, ahorita Cristian y Tere están en la sala 1 y yo estoy en un canal privado en la misma aula digital con Cristina. De esta manera, ni Tere ni Cristian se están enterando de qué es lo que estoy platicando yo con Cristina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta parte de la sala virtual, pues es otro tipo de beneficios que podemos tener en ese rubro o en ese aspecto, ¿vale? Entonces, vamos a continuar un poquito aquí con la experiencia de Teams. Y le vamos a preguntar ahorita a Cristina, mediante un formulario, que también podemos hacer uso de él a través de la experiencia. Bueno. Ahora, también aquí en Teams, lo que podemos hacer es justamente compartir la pantalla, como lo estamos haciendo ahorita en esta reunión virtual. Y esta ventana de Teams también se abre de esta manera. Entonces, de alguna forma, ya logramos enlazar tanto nuestra reunión, la presencial de Zoom, como la de Teams. Y estamos viendo ahorita el mismo contenido, ¿vale? Esa es otra de las bondades, por ejemplo, de Teams. Podemos agregar más aplicaciones en este lado, ya de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la necesidad de cada uno de los usuarios, ¿no? Aquí podemos agregar de alguna manera los vínculos de Zoom para que a través de la misma aplicación podamos tener las reuniones de las distintas plataformas y no les suceda a ustedes lo que yo ahorita estoy haciendo, saltar de una aplicación a la otra y de alguna manera pues poder hasta confundirnos, ¿no? Otro de los elementos que me encantaría mostrarles ahorita es cómo crear equipos de trabajo. Aquí vámonos a ir directamente al link de equipos y aquí ustedes ya se van a dar cuenta que tengo pues 5 grupos de trabajo. ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, en este tipo de elementos es que nosotros podemos dejarles avisos a los alumnos, les podemos dejar indicada cuándo es una tarea, cuándo me la tienen que entregar, bajo qué modalidades y qué es lo que nosotros les vamos a evaluar con respecto a la tarea. Para poder crear un grupo ustedes en Teams, lo único que tienen que hacer es unirse a un equipo o crear uno, que es esta opción que tenemos en el vínculo
en el link, perdón, derecho a un costado en la barra superior. Entonces, unirse a un equipo o crear uno. Aquí nos va a dar las opciones, crear un equipo, o en este sentido, si alguien ya lo creó por ustedes, les va a pasar un código. Ese código lo introducen en esta barra y automáticamente se van a unir. Lo que vamos a hacer nosotros es crear uno. Vamos a seleccionar esta opción y aquí tenemos distintas opciones. Va a ser una clase, una comunidad de aprendizaje profesional, es decir, aquí puedes tener un espacio de colaboración con los mismos compañeros docentes, uno específicamente para docentes que tiene que ver con la administración y el desarrollo de tu centro escolar, y otros, ¿no? Tiene esta posibilidad de que podamos tener en contacto a nuestros grupos, a clubes deportivos, grupos de estudio, y eso también es una posibilidad que se le brinda a los alumnos. No estar únicamente insertos en el grupo de la clase, sino que ellos también puedan estar en contacto en trabajo en equipo, sí, con, digamos, la temática de la asignatura, pero para presentar distintos materiales. Nosotros vamos a seleccionar clase. Nombre de la clase, pues bueno, vamos a poner tecnología educativa. En la descripción, pues es una breve síntesis de cuáles son los objetivos, que es básicamente la descripción de tu materia. Y esto es lo que van a poder visualizar tus alumnos para que puedan saber qué clase de grupo es el que tienen. Nosotros vamos a dar opción en siguiente. La aplicación va a crear el equipo, va a crear la interfaz. Y aquí es donde ya me puede pues invitar a crear pues distintos canales para mis alumnos. Entonces aquí también lo único que se necesita pues son los correos de las personas a las que deseas invitar a tu grupo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Y entonces ya agregué a mi cuenta alterna. ¿Sí? Entonces, esta ya sería la pantalla del grupo de tecnología educativa. Aquí tenemos otro tipo de pestañas. General, publicaciones, archivos, blog de notas de clase, tareas y otro tipo de notas. En general, en esta ventana, nosotros les podemos dar una especie de bienvenida si es que acabamos de abrir el grupo. Entonces, podríamos poner como buenas tardes y sean bienvenidos al grupo de tecnología educativa. Okay. Entonces, en archivos es donde nosotros podemos ya empezar a colaborar con nuestros alumnos. Damos clic en la ventana y nosotros podemos crear nuestras propias carpetas. Por ejemplo, la carpeta de evidencias, la carpeta de subir los trabajos generales. ¿Y cuál es una de estas particularidades? Tú le puedes nada más arrastramos el archivo. Si me dejara arrastrar, bueno, vamos a arrastrar el archivo y automáticamente lo va a cargar en lo que es el almacenamiento de pues esta plataforma. Aquí te va a indicar justamente en qué momento subió el archivo, cuánto se tardó y si lo subió de la manera correcta. Entonces, aquí tú también puedes editar el mismo contenido para que pueda tener una mejor retroalimentación. Como te puedes dar cuenta, el uso de Microsoft Teams, la verdad, no es muy complicado. Lo único que se requiere, como en las demás
da para caminar. Plataformas es demasiada práctica que tú te puedas tener pues familiaridad más que nada con los contenidos, que es lo más recomendable. No importa ya definitivamente si es Teams, si es Zoom, si es Meet. Lo que importa es justamente el contenido y la interfaz ya es como un terreno secundario. Nos dice por aquí Edith, las sesiones tienen un tiempo de duración límite y nos pregunta si es gratuita. Ok, las sesiones, digamos que no tienen un límite como tal, como se pudieron dar cuenta para crear la reunión. Me daba como plazo mínimo 30 minutos y decía que podía durar hasta todo el día, ¿sale? Entonces, creo que eso es uno de los pros que tiene la aplicación. Puedes tener una conversación, una clase abierta hasta por 2 horas, aunque personalmente yo te recomiendo que las puedas limitar a una sola hora, debido a que, pues bueno, de alguna manera, tener abiertos los espacios por tanto tiempo llega a ser un poco de cada quien. ¿Es gratuita? Sí, hay 2 modalidades. Evidentemente está la gratuita y también está la versión de pago. En la versión de pago puedes desbloquear algunas otras herramientas, como por ejemplo para los maestros de matemáticas, la graficadora de fórmulas, la calculadora que también se puede hacer visible para tus alumnos, una calculadora virtual dentro de la aplicación. También puedes usar un formulario en el que tú ingresas pues justamente los requerimientos que necesitas para tu clase. Puedes incluso hasta prolongar otro tipo de aplicaciones que puedas insertar dentro de Teams. Entonces, hay 2 versiones. Nosotros trabajamos, bueno, yo trabajo con la versión gratuita, pero si la versión para pago sí es un poco más completa. Puedes invitarlos desde cualquier correo que los alumnos tengan. Sí, y sí puedes, pero lo recomendable es que todos estén, pues digamos, en un correo de, justamente de Outlook. Si se dieron cuenta, yo a quien invitaba era mi cuenta personal, pero de Gmail. Y por ejemplo, la aplicación la tengo yo activa, pero con el correo institucional de mi centro de trabajo, que tiene otro dominio, pero se puede invitar a otro correo. No sé, también han utilizado la aplicación de Google que se llama Jamboard. Es una aplicación de pizarra digital, un poco parecida a la pizarra de Teams, pero también les presenta esa opción de aprendizaje colaborativo si no tienen la accesibilidad a la aplicación de Teams. ¿Cómo puedes hacer salas de trabajo para que los participantes puedan trabajar en pequeños grupos? Creo que no se alcanzó a visualizar bien, pero era en la opción en la que mandé a 2 de los compañeros a una sala aparte. Me parece que había asignado a Cristian y a Tere en un grupo pequeño y yo me había quedado en otro aparte con Cristina. Esa interfaz se llama Breakout Rooms y tú mismo puedes seleccionar desde la cantidad de salas que necesitas, la cantidad de equipos en este caso, y cuántos alumnos van a estar presentes en cada uno de esos equipos. Además, si la aplicación te los genera por default, tú también tienes esa posibilidad de cambiar al alumno, digamos que se lleva muy bien con el equipo que le tocó y solo los distrae, los puedes pasar a otro equipo. ¿Vale? Entonces creo que es una especie de control muy adecuado que se puede tener para la dinámica, para el movimiento que cada uno de tus grupos pueda llegar a tener. Y tú puedes tener pues justamente el acceso a cada una de esas salas para monitorear cómo van avanzando, cómo van gestionando su trabajo colaborativo. Bien, pues bueno, vamos a proseguir para ir dando cierre a lo que es la plática de tecnología
educativa, en este caso de Teams, haciendo una breve anotación de cuáles son las ideas finales. La primera de ellas tendría que ver con que el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación no garantizan por sí solo alcanzar el concepto o el indicador de calidad en la educación. Se requiere, obviamente, de muchos más indicadores y uno de ellos, pues, es el ejercicio o la preparación justamente de un docente. Tenemos que asumirnos como una generación nos toca adaptarlo a un nuevo modelo virtual y nos va a tocar nuevamente esa transformación en lo que no sabemos si va a ser un regreso totalmente presencial, si va a ser un regreso parcial o va a ser un regreso híbrido. Sin embargo, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos aportando, cuestionando, están siendo punta de lanza en la generación tal vez de un nuevo modelo educativo, de una nueva manera de pensar la educación, digamos, en nuestro sistema educativo, y por qué no, hasta mundial. Toda la experiencia que estamos recabando, todos los aconteceres, todas las experiencias, disgustos, desacuerdos, acuerdos, están generando un nuevo modelo en el cual, pues bueno, ya tenemos que ver de alguna manera la mano que nosotros hemos estado poniendo para que pueda llevarse a cabo. Se requiere un apoyo institucional enorme y en este sentido, pues bueno, siempre se van a agradecer este tipo de espacios que se puedan seguir gestionando para poder compartir y que, siendo pesimista, de alguna u otra manera no se habrían podido llevar a cabo, ¿no? Entonces hay que hacer uso de los recursos que tenemos y pues bueno, seguir aprovechando y participando en los que puedan presentarse. Y finalmente, tenemos que ser partícipes en la gestión y en la evaluación de un proceso de cambio. No se vale únicamente proponer, implementar, sin tener un proceso óptimo de evaluación en el que seamos honestos en cuanto a los alcances, en cuanto a las limitantes que nuestros procesos de innovación están teniendo. Otros aspectos a considerar para finalizar la plática es, ok, ya vimos Teams, ya sé usar Zoom, ya sé usar Meet. Eso tal vez como docente. ¿Yo cómo le digo a mis alumnos que se tienen que insertar en esta nueva mecánica, en esta nueva modalidad? Como lo dice la diapositiva, ¿cómo podemos implementar una plataforma para su uso escolar a distancia y que no se sienta como una imposición, que no se sienta como ese capricho que a lo mejor yo como maestro puedo llegar a tener? Pues bueno, esta implementación se sugiere que sea de una manera gradual, que sea orientada. Que ok, si yo ya lo sé utilizar, pues bueno, tener 1 o 2 sesiones antes de cómo se utiliza la plataforma, antes de entrar de lleno a el uso y la evaluación justamente de mis actividades. También tengo que establecer expectativas razonables, algo que esté al alcance medir en un periodo no mayor a 15 días, ¿vale? Si yo quiero establecer un canal de evaluación de mi plataforma cada bimestre, pues bueno, estoy dejando de pasar muchas cosas por alto con respecto a la experiencia, tanto de mis alumnos como la mía. Y al mismo tiempo integrando experiencias similares, experiencias de otras plataformas, de otros compañeros. Por eso les comento, siempre va a ser muy importante tener espacios en los que podamos compartir cuál ha sido mi experiencia. Si a lo mejor no me gusta Meet, si a lo mejor no me gusta Zoom y no me gusta Teams, pues bueno, también se vale como compartir cuáles han sido los alcances que yo he tenido, cuáles han sido las bondades, las limitaciones que he encontrado en cada una de las plataformas y obtener lo mejor de cada una de ellas, ¿no? A lo mejor estamos ahorita implementando una sola plataforma para todo lo que tengo que hacer, pero va a llegar un momento en el que yo pueda determinar qué de cada una de ellas me va a favorecer en cada una de mis actividades, en cada uno de mis grupos, ¿no? Y bueno, también
hay algunos pendientes que quedan, por ejemplo, en cuanto a, pues, que seguir debatiendo de la tecnología digital aplicada a la educación. Tenemos algunos retos todavía por determinar. Primero que nada, posibilitar que todos, no importando dónde estén ubicados, no importando pues el tipo de ubicación geográfica que tengan, podamos acceder a una educación de calidad. No estamos pensando únicamente en lo digital, sino en un futuro, esperemos muy cercano, también hablar de lo presencial. La libertad y la flexibilidad para estudiantes y docentes en cuanto a los contenidos, en cuanto a la manera de aprender. Tuvo que venir una pandemia para, de alguna manera, darnos cuenta que no todos aprendíamos de la misma manera. Y fiel reflejo, pues, fue justamente el insertarnos en una nueva mecánica, en una nueva modalidad que tiene que ver con la tecnología. Y también nos vino a dar un atisbo de realidad. No todos tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades de acceso a la tecnología. Si antes a lo mejor yo no era consciente de que mis alumnos no podían entrar a una plataforma de internet para encontrar un trabajo, o incluso ni siquiera tenían un equipo para elaborar un ensayo, pues bueno, ahora con esto que nos está sucediendo ya me doy cuenta que lo que está sucediendo con los profesores no está haciendo lo mismo que me está pasando a mí. No tenemos el mismo equipo, no tenemos, los mismos accesos y posibilidades que el resto de los compañeros. Y finalmente queda como punto, tercer punto de los retos pendientes, la planeación, el diseño, la implementación y la evaluación del modelo híbrido. Es una nueva propuesta, es una nueva alternativa que se presenta no solamente para el terreno de lo digital, de lo virtual, sino que lleve no lo presencial. Entonces, estamos en un momento en el que se está desarrollando este modelo, en el que se está proponiendo, pero justamente como todo lo nuevo, se tiene que implementar, se tiene que hacer un piloto, se tiene que evaluar y con base en ello, pues poder establecer nuevos mecanismos, nuevas rutas que nos puedan determinar un nuevo rubro, de acción en cuanto a lo digital, en cuanto a lo presencial y en general en cuanto al sector educativo. Pues bueno, por mi parte es un placer poder estar en este tipo de espacios. Quiero agradecer de nuevo la invitación al licenciado Adán Paredes, a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Por parte de la plática, pues es todo el contenido a revisar y quedo atento por si existiese alguna duda, algún comentario y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado Víctor. Agradecemos su intervención. Si existiera alguna pregunta, por favor, pueden colocarla a través del chat o abrir su micrófono. Víctor, yo quiero preguntarte si tus diapositivas nos las van a compartir. Desconozco, licenciado Adán. ¿Usted qué me comenta? Si gustas, me las puedes enviar y yo con gusto las reenvío a todo el grupo. Ah, perfecto. Entonces, bueno, ese sería el acuerdo. Yo le envío la presentación al licenciado Adán Paredes y él me hace favor de enviárselos. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Ok, si no hay más preguntas, voy a permitir hacer uso de la pantalla para hacer mención de esta entrega de agradecimiento a Víctor Miguel Ortiz por su participación en la sesión de formación y desarrollo, tecnología digital, recursos alternativos en el contexto de la educación y capacitación a distancia. Muchas gracias, Víctor. Es un gusto y muchísimas gracias a todos. Okay. De igual manera, agradecemos su participación de cada una y uno de ustedes en esta sesión de formación y desarrollo. Solamente recordarles que no olviden enviar sus fichas de inscripción firmadas al correo jparedes@jap.org.mx. De igual forma, en cuanto tenga la presentación, con mucho gusto se las comparto. Y no olviden evaluar la actividad. Hay una liga que viene con el acceso a esta sesión, donde pueden llenar un formulario para evaluar esta actividad. Su participación es muy importante. Pues muchas gracias, Víctor. Tengas excelente tarde. Buena tarde a todas y a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta luego, buena tarde. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, maestro. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.